Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Hay una ley no escrita que es que hay que saber irse de los sitios, hay que saber también llegar, entrar con delicadeza, pero también hay que irse de la misma manera. Y estas dos cosas, el saber llegar y el saber irse, son prioritarias en la vida, ya sea pues en el trabajo, en cualquier aventura profesional. Muchas veces dice más de nosotros la forma que tenemos de irnos que la forma que tenemos de llegar. Me refiero a esto a colación de la carta escrita, de las declaraciones escritas por Sonia Castedo en un periódico de la provincia, en los cuales pues no dejaba títere con cabeza. Es libre, se la puede entender. Recordemos que pasó pues un calvario judicial y personal como consecuencia pues de unos hechos que se le acusaron y que ha sido firmemente absuelta. Pero sí que es verdad pues que creo que ha errado desde mi humilde punto de vista, pues abriendo la caja de Pandora, marchándose, dejando su vida pública. No sabremos si volverá a la política. Casi siempre en cada elección pues revolotea en el ambiente de Alicante. ¿Volverá Sonia Castedo? ¿Se presentará con algún partido? Sin duda, creo que hay otras formas más elegantes de irse, pues sin acusar, sin hacer acusaciones aunque a uno le hayan acusado. A mí me enseñaron que no hay que hacer a los demás lo que no quieres que te hagan. Si te quejas de lo que te han hecho, tampoco puedes pues sentenciar públicamente y rajar públicamente, si me permiten ese término. Luego me llama mucho la atención que el mismo periódico que provocó la caída de Sonia Castedo sea ahora el que utiliza como altavoz o ejerce de altavoz de Sonia Castedo. Es llamativo, no me deja de llamar mucho la atención. Luego también podríamos hablar del tema, y ahí estoy con la señora Castedo, de la actitud del Partido Popular. Este es un tema interesante. Utilizando el clásico cuerpo a tierra que vienen los nuestros, la realidad es que los partidos políticos en ocasiones no defienden como merecen, o no digo defender, sino que en ocasiones meten más leña al fuego en la hoguera de las vanidades de los partidos, y lo que genera pues es que haya casos como Sonia Castedo, que hasta los suyos le dieron la espalda, casos como el de Rita Bárbara. Algunos dicen que su fallecimiento tiene que ver con esa melancolía y con esa tristeza ocasionada porque hasta los suyos le dieron la espalda. Y recientemente leía, a colación de la biografía que recientemente se va a publicar de Angela Merkel, pues que decía que se sentía sola, que se sentía huérfana de los compañeros de partido, de los demócratas cristianos alemanes, que hasta ella, la lideresa todopoderosa, la canciller, se siente sola por los suyos. Luego también podríamos hablar pues de el asunto de la lentitud de la justicia. ¿Es suficientemente rápida la justicia? Me parece una pregunta absurda, pero sí que es verdad que han pasado 12 años en los cuales una persona está en el candelero. ¿Hasta qué punto es una persona lo aguanta? Recordemos el caso de Jorge Rodríguez, el expresidente de la Diputación de Valencia, que su madre se suicidó como consecuencia de la presión que tuvo que aguantar su hijo. Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio, ahora que se está hablando tanto de la justicia, hacer el ejercicio de aligerar los procesos judiciales y quitar tanta burocracia, quitar tanto hastío, porque siempre se dice que la justicia lenta no es justicia.
Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos a nuestra librería de referencia, nuestra librería de cabecera, Pincho & y traemos un libro que viene como anillo al dedo para este caso, como el de Sonia Castedo, caso como el de Mónica Oltra, que tiene que ver pues con el caso de Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, que fue acusado pues de llevarse dinero a Brasil, ¿no? De tener pues cuentas pendientes a través de supuestas irregularidades. Finalmente fue absuelto, se pasó casi 3 años en la cárcel, cuando todavía la sentencia no era firme, en una prisión provisional que se alargó a unos niveles infrahumanos, y como desahogo, como la carta pero más extensa que ha escrito Sonia Castedo, Sandro Rosell escribió Un fuerte abrazo, pues un libro en el que cuenta su experiencia en la cárcel y lo mucho que le supuso pues ese calvario judicial que a tantas almas ha atormentado. Tenemos tiempo de tertulia, como dije el otro día, pues nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños. Ahora os bautizo a todos, os nombro a todos senadores, temporalmente, ¿sabes? Ya cuando salís, pues devolvéis el acta, ¿sabes? Pero bueno, en el Senado de Alicante Plaza somos unos senadores un poco más jóvenes de los que habitualmente hay. Ya sabemos que el Senado pues es un cementerio de elefantes, aquí no. Y hoy me acompañan pues Antonio Ardiz. ¿Qué tal, Antonio? Yo muy bien. Yo, gracias por ser senador. Ahora falta que nos pongas el sueldo de senador. Yo me apuntaría a tener ese sueldo todos los meses. Pero bueno, entiendo que aquí venimos como amigos a estar y compartir. Sí, eso es elemental, ¿no? También está Laura Segovia, ¿qué tal? Muy buenas, sí, yo soy senior, también. O sea, muy bien. Senior, senadora, fenomenal, encantada. Bueno, a ver, tampoco os pongáis que en el Senado estamos acostumbrados, en el Senado, en el otro, en el que está en Madrid, este es el de Alicante. Tienen 80 años, así que tampoco sí, nos pongamos aquí somos jóvenes. Pero hombre, sentirse jóvenes entre los mayores es un privilegio, en vez de al revés, ¿eh? Sí. José Luis Núñez también me acompaña, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues mira, muy bien. Creo que has sido muy benevolente cuando has comentado lo del Senado como cementerio de elefantes, ¿no? Porque creo que el animal al que atribuyen a ese foro es otro, ¿no? Más ancestral, sí, como el dinosaurio, ¿no? Sí, no, pero, justo. Pero, ¿no? Por supuesto. Y como siempre, pues encantado. Había un senador de Vox, ¿no? Que bueno, ahora de hecho es noticia, ¿no? Porque ha tenido como 3 novias a la vez y tal, ¿no? O sea, si ya cuesta aguantar a una, como se dice, como para encima aguantar a 3, ¿no? Esto es una broma, ¿no? Que nadie se sulfure, ¿no? Hay que querer a la persona que está en nuestra vida y cuidarla. Y bueno, pues este senador, Coco Robato, decía que le gustaban los dinosaurios de pequeño y se hizo senador, ¿no? ¿Sabes? Se convirtió él en un sí, dinosaurio, ¿no? Oye, ha habido una noticia que bueno, me gustaría pasar un poco por encima, ¿no? Porque evidentemente ha sido de actualidad de la última semana y evidentemente pues no podemos abrir la sesión de hoy del Senado sin que esté en el punto del día, ¿no? Que tiene que ver con la carta de... No sé si lo has leído, Laura. Alguno nos ha pillado por sorpresa, que ha venido Antonio Ardiz, que sabe de buena tinta todo lo que pasa y nos ha pillado por sorpresa pues una carta que ha escrito Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, pues prácticamente sin dejar títere con cabeza, ¿no? Y bueno, digamos que en lugar de irse pues a un retiro tranquilo, pues ha abierto la caja de Pandora, ¿no? ¿Ha tirado de la manta que se decía o no? Ha rajado más que tirar de la manta, ¿no? Ya. Entonces, simplemente os pido un pequeño comentario antes de entrar en el meollo de la cuestión de la tertulia de hoy. Pues es un minuto de valoración, ¿no? De haberse ido, digamos, de la vida pública, ¿no? Tras haber
el juicio pues que ha salido favorable para ella. ¿Qué opináis? ¿Creéis que ha actuado bien escribiendo esa carta, o a lo mejor tendría que haber tenido un poquito más de elegancia y no escribir nada? Antonio. Yo, si me permites, voy a diferir en principio desde tu planteamiento. Yo creo que ella se marchó con elegancia, dimitió y ya está esperando a que acabara después de 12 años de su dimisión, 11 años de su dimisión, 11 años, que se dicen pronto, donde ha sido acusada, salvo de matar a Manolete, de todo lo demás. En esta ciudad, que se le ha dicho de todo en los medios de comunicación nacionales y locales, yo creo que el haber escrito una carta explicando su punto de vista no es rajar, no es dejar de ser elegante, sino simplemente yo creo que tiene un derecho a exponer su punto de vista. Porque durante estos años, como ella dice en la carta, la inmensa mayoría de medios de comunicación no han investigado nada de las causas que se le acusaban, sino simplemente se hacían eco de filtraciones del señor Briones, el fiscal, o del instructor, del juez instructor, o de quien fuera, o de la policía, pero siempre informaciones sesgadas y manipuladas en algunos de los casos, o al menos con titulares muy llamativos donde se le acusaba de cosas que cuando llega al juicio con 3 juezas en la audiencia provincial fue absuelta de todo lo que se le acusaba. 3 juezas, no fue uno que pasaba por ahí, sino 3 juezas absueltas por unanimidad. Ha llegado al Tribunal Supremo después de 2 años que el fiscal, el señor Briones, volvió a recurrir porque como no gana un solo juicio, pues tiene que estar recurriendo, porque es una forma de alargar los procesos y parecer que él trabaja mucho. El Tribunal Supremo la semana pasada ratificó que Sonia Castedo es inocente. Entonces yo creo que ese comienzo, como has dicho, que se tenía que haber marchado con elegancia, creo que ya se marchó con elegancia. El dilema. Es decir, sí, ya sabes que pero creo que ella está en su pleno derecho a exponer su punto de vista. Ahora cada uno que hoy o estos días lea esa carta, pues que saque sus conclusiones. Mi conclusión es que yo creo que expone su punto de vista, su vivencia, la expone. No creo que de forma que pueda ser tildada de, no sé, de venganza, sino simplemente de exponer su punto de vista, y yo creo que está en su pleno derecho. Una mujer que está 11 años sufriendo un descrédito personal y luego se ve que es inocente, creo que tiene al menos el derecho a ser escuchado y su punto de vista. Bueno, pues, a ver, yo no he leído el contenido de la carta, pero sí puedo hablar del gesto, ¿no? Y la entiendo, no la voy a juzgar, porque yo no suelo juzgar en términos de bien o mal, porque yo no soy ella para saber y tener todos los antecedentes, pero creo que sí ha sido un acto de justicia para ella, y su único acto de justicia es la palabra, es hablar, y más un político. Si efectivamente 11 años después, yo creo que no se puede hablar de justicia, ya sea absuelta o no. Durante todo ese tiempo y tanto tiempo, ya lo que le queda es lo que se denomina la justicia restauradora, ¿no? Reparativa, y es hablar por sí misma. No lo va a hacer su partido, porque ella ni siquiera está dentro, no lo va a hacer nadie mejor que ella. Entonces, el gesto, insisto, sin haber visto el contenido, me parece que es hacia ella un acto de amor propio y de justicia. Entonces está en su derecho de hacerlo, y más si ha sido absuelta, claro. Creo que en su día, es mi opinión como ciudadana, por supuesto, intentaron cazarla más por Enrique Ortiz y más por lo que venía de antes de Luis Díaz Alperi que por su actuación, ¿no? Pero bueno, le tocó estar ahí en su momento, también tuvo sus glorias, pues tuvo que venir veneno. Y si ahora le quitan el veneno y lo puede enmendar, pues bienvenida sea esa carta, ¿no? Claro, efectivamente. Y abundando en lo que ha comentado Antonio, claro, el problema es que y como decía Laura, para que haya una justicia reparativa, para que haya esa justicia poética, haya que esperar 12 años. ¿Os imagináis, tal y como está el panorama actualmente, la cantidad de cartas de justicia reparativa que va a haber dentro de 12 años?
Sí, sí, porque al final, y Antonio lo ha destacado, aquí cuando se quiere matar a alguien se utilizan todas las cuestiones posibles. Filtraciones, malinterpretaciones, pues eso, procedimientos parciales, absolutamente sesgados, con tal de ir a por quien hay que ir. Entonces, yo el problema lo veo en dos cuestiones: que Sonia Castedo en su día no pudiera aplicar esa justicia reparativa porque se tardan 12 años en que las cuestiones se resuelvan, y luego que todo esto o sea, estamos en una etapa muy peculiar en la cuestión de cómo los medios de comunicación intentan de alguna manera bombardear, ¿no?, y dilapidar la vida de un político, y lo que se tarda, lo que el político tiene que aguantar. Bueno, creo que esto está de rabiosísima actualidad, ¿no? Y ese es un gran problema. Entonces, que lo haya hecho ahora, pues hombre, parece que en el tempo político tampoco está. Quiere decir que no perjudica a nadie, ¿no?, porque no hay unas elecciones locales a la vista en la que lo que ella dice pueda perjudicar de manera, ¿no? Tampoco viene a abundar un poco en lo que ya se sabía, ¿no? Yo lo que he leído, pues lo que ya carta, se ha manifestado, explica su punto de vista, pues sobre la actuación de Luis Barcala como alcalde con respecto a ella, de Asunción Sánchez Zaplana, que fue la candidata, del señor Briones, el fiscal anticorrupción, que ha abierto 20 causas y todas las ha perdido porque yo creo que muchas veces se mueve desde el terreno más ideológico y de las rencillas personales que desde la objetividad de un jurista. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Y también sobre ciertas personas o ciertos hechos. También habla de Rajoy, del señor Fabra, de lo que su propio partido, el Partido Popular, hizo con ella, o ella entendió, o ella siente que se hizo con ella, y entonces, pues como decía Laura, calladita, ¿verdad? Y ella no se ha quedado calladita, claro, y cuando ha visto su momento, es que los que hemos estado por con eso ella, digo que el momento tampoco parece demasiado inapropiado, ¿no? Yo en ese momento estaba de concejal con ella, eran mis únicos 4 años que estaba en política, fue con ella de concejal, y yo viví esos años con ella, yo viví esa dimisión, yo viví esa injusticia personal para mí, bajo mi punto de vista, que vivimos varios compañeros, porque además alrededor del partido hubo gente que empezó a abandonarla, como es lógico, siempre ocurre, pero que siempre ocurra no significa que se justifique, ¿no? Yo creo que las actuaciones de las personas, ella a nivel personal también lo han sufrido, y bueno, sus temas que si quiere contarlo ella lo puede contar, pero los que le conocemos sabemos que también ha tenido un peaje personal y familiar importante. Claro, yo creo que menos. Que fueron a por ella sin ser ella la principal. Claro, vamos a ver. Acordaros que en ese momento, cuando ella sale de alcalde, éramos 18 los concejales que consiguió ella. Una mayoría absoluta bestial. No se ha vuelto a conseguir en Alicante nunca. Ni se había conseguido antes, ni se consiguió después. La mayoría absoluta estaba en 15. Fuimos a 18 y casi el 19. La oposición estaba rota. Y la única forma de cargarse a Sonia Castedo era a través de la justicia. A través de intentar. Y al final, pues hubo un juez que abrió una diligencia, que según un diario de la ciudad de Alicante, la noche que se cierra todo el proceso y él va a elevar a juicio, el juez Tejada, que es el que era juez instructor, iba a cerrar ya la instrucción y a elevar a juicio público. Sonia Castedo estaba fuera, según salió en un periódico local de mucha tirada. Sonia Castedo estaba fuera y por presiones apareció dentro otra vez. ¿Vale? Eso lo sacó un medio, no lo estoy. Eso lo sacó un medio que cuando lo dice un medio, sí, de prestigio, que cuando lo dice por algo será. Pero por eso, por lo que sea, la importancia, claro, de retrotraer aquello ahora. Yo la impresión yo no sé esa presión de dónde vino, pero lo que es indudable es que esa noche se le llama diciendo: se cierra la instrucción y no estás, estate tranquila, y por la mañana cuando se levanta estaba dentro de la instrucción y otra vez para adelante. Entonces, claro, cuando una persona vive esas cosas, bastante poco, porque a lo mejor otros hubiéramos cogido un palo y hubiéramos empezado a pegar palos a todo el mundo, entiéndeme. Que entonces, yo creo que incluso habría que valorar, es decir, bueno, pues ha tenido la paciencia de esperar a que todo el proceso acabara. Sí. Porque a lo mejor podía haber dicho 1000 cosas más. Voy a ser civilino, ¿no? Y como veo que este tema os gusta, y creo que la actualidad manda, pues nos vamos a quedar aquí, ¿no?
si nos importa, por supuesto. Que veo que a mí habéis además estudiado. Agradezco que lo hablemos porque creo que es un tema importante para la ciudad y para la persona, ¿eh? Sí. ¿Tú crees, Antonio? Bueno, además esto es un tema muy candente, ¿no? Y lo pregunto también a la mesa, ¿no? Pero Antonio, como ha lanzado pues un poco la piedra, ¿el lawfare existe? Es decir, en el sentido de que hoy en día se está pues diciendo, no, los jueces nunca se equivocan, los jueces nunca yo lo decía en un artículo, decía de la misma Esa forma. pregunta que estás haciendo es... Gracias, los jueces nunca se equivocan. No. Los jueces, precisamente porque se equivocan, existen instancias superiores. Claro. Pero ya no es una cuestión de equivocarse o no, es una cuestión de que tenemos que de alguna manera decidir y tomar una decisión. Y eso es lo que hace el juez. Al final decide, en este caso la dejo dentro, la dejo fuera, o este delito tal, o este delito ha prescrito, que no es lo mismo que ella, que ha sido absuelta. Pero claro, es que 11 o 10 años después, y esto lo vemos en política en una persona que todavía nos acordamos de quién es. Pero imaginaos en una herencia, en un procedimiento matrimonial o en un, no sé, se me ocurre, a lo mejor un concejal que pasó sin pena ni gloria, le han amargado la vida durante 10 años. Bueno, y habrá otros que están de rositas fuera. Sí. José Luis. Sí, ¿no? Yo, de hecho, era un poco también abundando en todo lo que se ha comentado, que efectivamente estamos viendo demasiados ingredientes que de alguna manera están en la actualidad. Es decir, estamos hablando de un caso de hace 12 años que tiene los mismos ingredientes que lo que estamos viendo en nuestro contexto. Yo creo que el término lawfare, por la pregunta que ha lanzado Jorge, está un poco manoseado, en el sentido de que el lawfare claramente es otra cosa, ¿no? Pero sí que lo que no podemos decir es que Antonio además lo ha dicho, es decir, de cómo un fiscal está influido por lo que está influido, el cómo un juez, por presiones, supuestamente, introduce en la instrucción a alguien que en principio había quedado fuera y demás, de cómo esto todo tiene que ver, como ha dicho Laura, porque en realidad perseguían a un empresario y demás, de cómo de alguna manera se monta una conspiración más o menos global en torno a una figura, porque interesaba que fuera esa figura. Fuego amigo, otro ingrediente, fuego amigo. Sí, fuego amigo es muy importante. Quiero decir, al final, fijaos, es que estamos hablando 12 años después, en un contexto con muchos temas de características muy parecidas y en ámbitos muy diferentes, que afectan, pues, no sé, es que si nos ponemos aquí ahora a desbrozar todo el tema, pero desde policías patrióticas, investigaciones mal, tal, noticias parciales, casos de corrupción que todavía no se sabe si son de corrupción y que por el sumario de una instrucción que todavía tampoco tal, ya se elevan a tal porque lo que interesa... Sí, según leí, salían informes de la policía en contra de Sonia Castedo que no estaban firmados por nadie, que solamente era un folio con el logo de la policía y sin firma. Y eso, claro. Y eso el juez instructor lo estaba utilizando como una prueba. Es que hay cosas, claro, pues cosas que cuando salen después, y por eso fue absuelta, porque habían pruebas que no tenían ningún sentido. Pero es que, Antonio, estás hablando de cosas que a mí me suenan muy recientes. Es que acordaros que jueces instructores que admiten, o que empiezan instrucciones a base de recortes. De Alicante, Ojo, claro. y no me refiero solo al tema de la esposa del presidente del gobierno. Acordaros que en plena pandemia, con el tema del teniente del general Pérez de los Cobos, también pasó algo parecido, que para echar tierra en contra de en aquel momento gobierno de coalición PSOE-Podemos, con el tema de la manifestación del 8M, de si había sido la causante o no de la pandemia en España, también la UCO utilizó recortes de prensa de OK Diario y compañía para montar de alguna manera una instrucción a favor o justificativa de que aquello era así. Es decir, por favor. Fijaros una cosa. Por favor. Claro, y no hablemos de temas más graves que afectan, en este caso afecta a esos malditos concuernos de Cataluña, a los que les han perseguido de una manera, es decir, estamos hablando de lo mismo. Yo no sé si llamarle lawfare, porque yo entiendo que ese término nació en otro país
Sí. Y a lo mejor se refería a otras cosas. Pero a lo mejor hay que acuñar un término claramente castizo y español, en el que de alguna manera refleje claramente cómo todo está contaminado. Es decir, no nos equivoquemos, lamentablemente. Y yo creo que esto al final es una cuestión de cuál es nuestra, como sociedad, en nuestra calidad intelectual y cuál es nuestra ponderación en todos los niveles profesionales. O sea, yo no estoy hablando de jueces solamente, estoy hablando de jueces, estoy hablando de policías. Había que preguntarles a algunos qué piensan de cómo hacen los informes la UCO, por ejemplo. Mirad lo que acaba de pasar recientemente con el tema de los 2 guardias civiles asesinados vilmente en las aguas de Cádiz. Mirad lo que ha pasado, que habían empapelado 6 que no son, Sí. y se les han escapado los 2 que eran. Quiero decir, ojo, que esto no es de un partido o de otro, esto es de nuestra, de cómo, en qué sociedad estamos metidos, que al final los estamentos oficiales, no oficiales y nosotros mismos, a veces, no sé si estamos un poco intelectualmente poco motivados, por dejarlo ahí. Han agitado el avíspero de la crispación y eso mismo está teniendo su fruto. Y efectivamente estamos yendo hacia una crisis, porque antes, y como apuntaba Jorge, estamos tocando ya el tema de la justicia, de qué pasa, que ese poder ya no es tan independiente del poder ejecutivo. Y bueno, no digamos ya el legislativo y el ejecutivo se dan de la mano, pero porque a base de decretazos, pero bueno, ya el judicial padecía, no ya, y ya el cuarto poder, que era la prensa, hasta que los propios periodistas que empezaban a acusar han dicho, oye, nos estamos matando entre nosotros. Y es lo que está ocurriendo. Creo que existe una crisis de crispación que han empezado o se empezó para ganancia de unos y ahora están perdiendo todos. Yo eso es lo que veo. Lo que es indudable es que el ser humano es como es. Y hay gente buena y gente menos buena. Hay gente que en un momento dado tiene intereses personales y otra gente que no tiene. Me da igual que sean jueces, médicos, todo. Estamos viendo que el ser humano es incompleto, bueno, o es imperfecto. Entonces, lo que sí que es cierto es que los intereses que se crearon alrededor de Sonia Castedo, unos porque se la querían cargar, entre comillas, como política, porque en la ciudad de Alicante no iban a ganar nunca, lo utilizaron. Yo no digo que lo crearan, pero utilizaron todo lo que empezó a pasar. Mucha gente lo utilizó, a nivel del partido interiormente también, porque un hueco que deja alguien es un hueco que otro asciende. Y a nivel mediático nacional fue, os acordaréis, La Sexta, Antena 3, Telecinco. Bueno, es que fue una locura. Es como si hubiera matado a alguien. Como Rita Barberá. Sí, como Rita Barberá. Y al final repudiada por el propio partido, apartada. Yo imagino esa vivencia personal que sufrió ella y vuelvo a lo mismo. Yo hubiera cogido un palo, seguramente me hubiera dedicado a pegar palos. Pues menos mal que no te tocó. Ya, menos mal, entiéndeme, pero creo que bastante poco, entre comillas. Entonces ahora creo que está en su derecho de hacer lo que considere oportuno y, como decía Laura, es de justicia personal. Para ella es una justicia, es un acto de justicia. Expresar su opinión. Claro. Es interesante. Ay, sí, perdón, Antonio, termina. No, ya está. Y perdonad, porque me da un poco de tos y he tenido que... No, hombre, tenemos médico aquí también. Sí. Hay médico en las... Asistimos a los seniors. No, es que estamos en el Senado, hombre, aquí hay de todo, ¿no? Es interesante, ¿no? Quería ir pues un poco a la actitud de los partidos, no solo en el caso de Castedo, sino también en el caso de Rita Barberá, en el caso de Mónica Oltra, ¿no? Conocida después en la entrevista de Carlos Esteve, pues le preguntan, lo tratamos precisamente en la tertulia de la pasada semana, ¿no? Cuando me preguntan, oye, hay cierto malestar de Mónica Oltra y de su entorno con Compromís, ¿no? Y dice, pues sí, es así, algo habrá pasado. Es decir, que tampoco cerraba filas en torno al partido y a lo mejor entonaba un poco el mea culpa, ¿no? Pero sí que es verdad, creo que hay que matizar una cosa, ¿no? Corrígeme, Antonio, si me equivoco, ¿no? Tú que tienes más hemeroteca.
ahora mismo el Partido Popular está gobernando casi por mayoría absoluta, es decir, que el PP no solo ganaba por Castedo aquí en Alicante, es decir, que hay que ser ante todo justos, ¿no? Es decir, que... Sí, no, pero mira, en las elecciones de 2007, que eso José Luis sabe perfectamente, el Partido Popular ganó por los pelos. 97 votos que no fueron a Izquierda Unida. Por los pelos. Si no, hubiera gobernado el PSOE con Izquierda Unida. ¿Vale? Se presentó un partido que era Ciudadanos por Alicante o no sé qué, Vecinos por Alicante, y el señor Peri salió por 90 y tantos votos. ¿Vale? 4 años después ganamos rompiendo la mayoría absoluta hasta los 18. Sí que es cierto que ahí el Partido Socialista se rompió en el 2007 y aparte de ahí fue en debacle y la ciudad de Alicante, cuando han habido elecciones, se encuentra con un Partido Popular muy fuerte y con una oposición muy débil. Y ganamos 18. Cuando a Sonia Castedo la hacen dimitir en el 2014, en el 2015 perdimos la mayoría absoluta. No podíamos gobernar, ganó el PSOE con Izquierda Unida, es decir, no es tan fácil. Y eso que el PSOE estaba roto, entre comillas. Pero no crees que el señor Echavarri, si hubiera seguido Sonia Castedo, hubiéramos vuelto a ganar las elecciones, por mucha crisis que hubiera habido del Partido Popular. Y si no hubiéramos ganado, llegado a mayoría absoluta con Ciudadanos, hubiéramos tenido la suficientemente cifra como para haber podido gobernar. Estoy plenamente convencido. Hubo mucha gente que dejó de votar al Partido Popular porque ya no estaba Sonia Castedo. Porque Sonia Castedo arrastraba el voto de la gente del Partido Popular y de los barrios. Con Sonia Castedo se ganaron en todas las mesas electorales de la ciudad de Alicante, menos en una. Y estamos hablando de barrios que nunca votaban al Partido Popular. Pero votaban a la Rubia, votaban a Sonia, votaban a Castedo, votaban... ¿Por qué? Porque era una mujer que había estado de concejal, se pisaba la calle. Yo con ella de concejal no sabía lo que era un fin de semana libre, pero no porque a mí me apeteciera irme todos los fines de semana de cosas, sino porque como ella lo hacía, marcaba la línea de trabajo. Y entonces íbamos todos los que queríamos trabajar. Teníamos, si nos faltaban horas porque la veías, decía, joder, ¿cómo es posible que esta mujer dedique tantas horas, tanto tiempo, tanto esfuerzo a ir a los barrios, ir a las calles? Iba a un barrio de la zona norte cuando veía no sé qué, Pepita, fulanita, no sé qué, tengo una foto tuya, una foto. La gente la quería. ¿Vale? Entonces, fuera mejor o peor alcaldesa, yo no, bueno, si me preguntas a mí, creo que lo hizo bastante bien, pues en ese momento, con plena crisis económica, sacábamos la ciudad de Alicante cuando no teníamos recursos. Eran 200 y pico millones, 240 creo que eran de presupuesto, y por la crisis económica no entraban 40 o 50 porque no se construía, no entraba dinero por el IFIO, no entraba dinero. Pero mira, uno nacional. De sus legados que se ríen, pero es buenísimo, la calle de las Setas tuvo la idea comercial y de hostelería, de ocio, hizo que esa zona, por ejemplo, ¿no? Hizo que esa zona que nadie pasábamos por ahí porque nos daba no sé qué pasar, hizo un eje de Alicante, del consumo entre Maisonave y el centro. Ahí ya se pasaba. Y de hecho muchísima gente viene y tú vas un martes o vas un domingo y hay un montón de gente haciéndose fotos. Bueno, que fue una persona importante y una alcaldesa importante. Entonces, claro, hubo gente que se la quiso cargar y se la cargaron. Claro. Pero eso mismo la mató. Claro. Eso mismo la mató y fueron a por ella. Lo que decía Antonio, tú no puedes evitar nunca, porque la oposición política nunca va a protegerte. O sea, claro. Aquí la noticia está en lo que hacen los tuyos, claro, en el fuego amigo, porque que la oposición política, y mirad, eso sí, preguntábamos a Mónica Oltra y a tantísimos, ¿no? Claro que no. O sea, y es el fuego amigo. En el caso de Mónica Oltra a lo mejor menos, pero si no, amigo o casi amigo, ¿no? Que tu competencia política es normal. Claro, va a intentar hacer otra sangre. Cosa fue las formas que vivimos. Huelen sangre, es como los tiburones, huelen la sangre. Sí, pero fíjate, dentro de la oposición, que yo la viví como concejal, habían algunos que de verdad, el señor Pavón, que no sé dónde estará, pero que en gloria esté, el señor Pavón, que de Izquierda Unida en ese momento, su forma de actuar, de decirnos las cosas en los plenos, era para levantarse y decir, mira, de verdad, que no le escucho, me voy. Era unos insultos, un menosprecio personal. Estamos hablando de algo de tanta actualidad. Estamos hablando de algo de tan rabiosísima actualidad, quizás en este caso, es decir, vivido a nivel local y hace 12 años.
pero es que está tan de rabiosísima actualidad, las Seguimos formas, ¿Y tú los hubieras hecho lo procedimientos. mismo? ¿De qué? Tú si hubieras salido como Sonia, hubieras escrito una carta o No lo hubieras sé. hecho... Yo creo que hubiera cogido el palo, lo primero. Luego ya una vez Bueno, hecho has el dejado palo, clara tu postura. una vez hecho el palo, igual le hubiera hecho alguna carta, pero no sé si en esos tonos. Claro. ¿Y tú, No lo Jorge? sé, pero... ¿Sabes qué pasa? Que no me meto en política para evitar esos problemas, ¿sabes? Ya. ¿Buena respuesta o no? Sí, es buena Para respuesta. salir Yo de- no sé qué hubiera Pero hecho. yo creo la que verdad. ante cualquier circunstancia uno en la vida necesita exponer su punto de vista. Bueno, no siempre. Hay gente pero- que lo hubiera dejado estar. Bueno, ha sido una actitud y yo creo que estamos comentando la actitud más allá de su valía, que tú como has estado con ella, pues que ahora la pones por las nubes. Habrá otros oyentes que no, pero aún así estamos hablando del acto, ¿no? Un acto o bien considerado de vendetta o de justicia o de reparación, no lo sé. ¿Lo hubiéramos hecho personalmente? Pues no sé, incluso uno puede salir de una empresa en la cual le despiden porque ha metido la mano en la caja y luego se demuestra que era el contable más honrado, luego va y dice, es que fulano de... No lo sé, Es que yo me creo lo que pregunto. también depende un poco del nivel de exposición que haya tenido. Quiero decir, no es lo mismo que te pillen, o sea, decir que tengas un problema siendo alguna persona, es decir, en una esfera privada, que en la figura que era Sonia Castedo, que pues era alcaldesa, tal. Es decir, yo creo que antes lo has comentado tú, que era justicia reparativa, ¿no? De manera más superficial se puede decir justicia poética, es decir, de alguna manera ella, si verdaderamente, como nos ha revelado alguien que la conoce perfectamente, ha tenido o le ha supuesto un menoscabo personal tan importante, aparte de político, yo entiendo que en un momento procesal, por decir de alguna manera, determinado, sea cuando, y encima además para poner los puntos sobre las íes de sus propios, o del contexto Además, de su voy a propio poner- partido, vamos, en además este voy caso. a poner en activo, es una persona que dimite, con lo cual no puede irse al paro, es decir, no puede cobrar el paro porque es una baja voluntaria. Ella dimite. ¿Quién te contrata? Estás siendo procesada. Estás saliendo en todos los medios de comunicación que eres una corrupta, que has hecho no sé qué, que has hecho. ¿Quién te contrata? ¿Cómo sobrevives a eso? Por Pues eso mucha pasando gente- una crisis económica grave, teniendo que... yo no voy a Mucha contar gente sus no se temas mete en personales. política por eso. Ya, pero al Hay final... muchos profesionales que dicen, no me va a compensar ese desgaste porque además me pueden meter una denuncia tal cual. Ya, Es pero así, Laura, ¿eh? el servicio público, yo que he estado solo 4 años, soy empresario, me dedico toda la vida al mundo empresarial, esos 4 años para mí fueron preciosos, porque conoces Sí. tu ciudad, te vives, conoces a un montón de gente. Para mí es un servicio público. Y yo creo que para muchos lo de los es. que estábamos en ese momento era gratificante ver que puedes hacer cosas, aunque no había dinero, aunque estabas... que no dormías por las noches de ver cómo podías pagar una subvención o cómo podías hacer cosas. Era un placer ir por Alicante, y yo ahora voy por Alicante y digo, mira, este colegio lo reformamos, este colegio... ¿Por qué? Porque te es gratificante. Yo entiendo que aunque te pueda pasar esas cosas, a mí si mañana me dijeran puedes volver o tal, porque en mi partido tampoco te dirás tú que a mí, por ser amigo de Sonia, me ha tratado muy bien, pero si a mí mañana me dijeran, oye, mira, ¿te apetece? Pues seguramente me lo pensaría por lo que tú dices, de decir, por un lado, no, Pues eso. pero por otro lado, decir, oye, es que es gratificante. Eso contesta a la gran pregunta planteada en este país hace 3 semanas, ¿no? De si vale la pena. Claro. Cuando tienes una tranquilidad personal, tienes un tal, vas a los sitios y no pasa nada y tú estás tranquilo, volver es muy complicado. Pero por otro lado dices, joder, con lo que yo he aprendido de todas estas circunstancias, aquí podría hacer esto, aquí podría hacer aquello, aquí podría hacer lo otro. Mira, la ciudad de Alicante el señor Bacala lleva 6 años, va a hacer ahora en Valle, con más de 1.800 millones de presupuesto gastados o presupuestados. Una media de 350, 300, a una media de 300, vamos a ponerle. Yo creo que con eso se podrían haber hecho muchas más cosas. Soy de esa opinión. Pero claro, eso es mi opinión subjetiva. Evidente. Claro, ¿qué me gustaría? Pues poder decir, oye, pues tenía razón, o mira, estaba equivocado, no se puede hacer más. Pero yo creo que eso sí que es gratificante también por tu ciudad. Me gustaría terminar, os voy a pedir 30 segundos, un minuto como mucho,
un titular sobre si los partidos políticos, lo has comentado tú, Antonio, lo has comentado tú también, José Luis, la actitud de los partidos en estos casos, ¿no? Ya se ha visto en lo de Mónica Oltra, en este caso también, en el caso de Rita Barberá, un caso curioso y triste en el que se llegó a decir pues que Rita se tenía la sospecha, ¿no?, de que se había muerto pues por el sufrimiento que le había llevado pues que hasta los suyos, hasta sus amigos le desen la espalda. Brevemente, como digo, 30 segundos, un minuto, ¿qué actitud deberían tener los partidos en estos casos? ¿Se portan bien los partidos hoy en día pues con estos casos en los cuales recordemos que no hay sentencia firme cuando son las primeras acusaciones? ¿Qué comportamiento deberían tener ante estos casos? Yo creo que son cobardes, como somos las personas, en el fondo. La inmensa mayoría somos personas conservadoras, que tenemos miedo a los cambios, y sobre todo un partido político donde esa persona, ese espacio lo va a conseguir otro, pues es más difícil que te puedan reparar o que te puedan aguantar. Yo personalmente, salvo que fuera muy manifiesto la acusación y muy palpable, es decir, te han pillado con el cuchillo en la mano porque has matado a alguien y te han pillado con el cuchillo en la mano, yo creo que si es algún tema que está por dilucidar, hasta que no sea, por lo menos, no se abriera juicio oral, por lo menos, porque ya hay indicios de que puede haber un delito, yo creo que debería de estar la presunción de inocencia por encima de cualquier otro concepto. Bueno, yo difiero. Yo creo que los partidos lo que suelen hacer es sacrificar la individualidad en pro de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando ven que hay una mancha o algo que puede perjudicar mucho al colectivo, pues sacrifican al individuo. Pero esto no es nuevo, ¿no? Ya se cargaron unos cuantos senadores en la época romana, ya que hablábamos de ello, precisamente así, chan, les apuñalaban los de su propio partido, no se iban al enemigo ni al contrario. Claro. A vosotros que sois senadores nos va a pasar, ¿eh? No, eso es peor. no lo estáis. Como dejes un poco abierta la puerta, no vuelvo. Recurro al chascarrillo, ¿no?, de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Sí, yo estoy con Antonio en algo, y es que, a ver, efectivamente, es decir, hemos visto ejemplos en distintos partidos políticos de actuaciones internas o persecuciones internas o decisiones dramáticas, pues en función también de los contextos, de la presión mediática y demás. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo. Hacen dimitir a una persona o le piden el acta de diputado cuando ni siquiera está imputado, el perjudicado reclamando que le deberían haber por lo menos dado la confianza hasta que se abriera juicio oral. Yo recuerdo aquí en un ministro al que se le hace dimitir a la semana de nombrarlo porque había tenido una... ¿Cómo se llama esto? Haciendo una paralela de estas, una complementaria de Hacienda. Una empresa pantalla, sí. Sí, bueno... Y Hacienda, y eso había provocado y lo hacen dimitir en una semana. Sí. Es decir, ¿dónde ponemos el límite? Y eso es algo que no se ha resuelto todavía. Es decir, no, porque esto va en función de la importancia del cargo, la presión mediática, el interés interno del propio partido, como tú decías, en desplazar o no, porque ese hueco lo ocupará otro, pero que no os quepa duda, porque los que de alguna manera conocemos el funcionamiento interno de los partidos políticos, a rey puesto, bueno, a rey muerto, rey puesto. Sí, sí. Es decir, que y al final... Muerto el rey, viva el rey. Claro, muy bien. Y entonces al final, ¿qué pasa? Y bueno, y eso, y cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿eh? O el diputado de enfrente es tu adversario político, el enemigo político lo tienes sentado detrás de ti. Es decir, todo este tipo de tópicos que al final marcan un poco... Bueno, y en cualquier tipo de organización, no nos vayamos a las políticas, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales. Yo he estado 24 años trabajando en una organización empresarial. Vaya tela de puñaladas entre compañeros. ¿Por qué? Porque al final cualquier interés de estar en la cúpula genera... Bueno, o sea, es decir, y en las familias. Bueno, claro, efectivamente. Es que sí, vamos bajando de nivel y al final llegamos. Oye, espero que no salgamos de aquí a puñaladas. También es cierto que ha habido muchas épocas que no pasaban, aunque hubieran historias, porque los que estaban en los partidos políticos tenían otra vida fuera de la política. Pudiera ser un problema. Tenían. A resolver. Pero ahora hay mucha gente que, como los saques de la política, no tiene nada, ni es capaz de tener nada. Pues claro, todavía se hace más
complicado porque intentan matarte cuanto más puedan para otros mantenerse. Es decir, que yo creo que el nivel también de ciertas personas influye a la hora de que ocurran estas cosas. Seguro. Sí. Chicos, sintiéndolo mucho y espero que esto no os lo toméis como una cuchillada, ¿no? de un colega en el Senado. El tiempo es limitado y bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Y de Pedro Sánchez ya hablaremos. ¿El qué? Y de Pedro Sánchez ya hablaremos. Del gobierno ya hablaremos. No, el guión que he hecho no me ha servido para nada, ¿eh? Muy bonito, he gastado tinta y he gastado papel. Pero escribirás un post magnífico, sí. seguro. Así que eso, Antonio, Laura, Gracias. Luis, Un placer. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos, que sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.